sabe en qué año se les llamó por primera vez cristianos a los cristianos? Estamos por ahí, ¿no? Estamos por ahí. Bien, bien. Vamos a quedarnos entre 40 y 50, ¿eh? Y vamos a ver por qué. Era en el año 43 después de Cristo. Y Jesús muere en el año 33 después de Cristo. Después de que Jesús muere, está Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre el aposento alto donde había ¿cuántos hermanos? 120 estaban allí obedeciendo al Señor porque estaban orando y esperando la promesa de Dios, que Jesús había dicho, me voy, pero os enviaré el Espíritu Santo para que Él les enseñe todas las cosas o les haga recordar todas las cosas que yo les enseñé. Y entonces ellos estaban orando y ese día el Espíritu Santo desciende, todos son llenos del Espíritu Santo y allí la iglesia nace y comienzan a predicar la palabra. Y desde el año 33 hasta el año 43, ¿cómo se les llamaba? Porque no se les llamaba cristianos. Los del camino. ¿Pero por qué los del camino? Porque ellos seguían el camino de Jesús. ¿Cómo más se les llamaba? Discípulos. Discípulos, porque eran discípulos de Jesús. Se les llamaban, ahí van los discípulos de Jesús. Allí van los del camino, porque eran poquitos, 120 empezaron, ¿verdad? Pero inmediatamente después de la predicación de Pedro se convirtieron, un montón, casi 3000. Y la iglesia fue creciendo y crecía muchísimo. Y se les llamaba los discípulos, los del camino. Pero entre ellos empezaron a llamarse como los hermanos, ¿verdad? Entonces, antes de ser cristianos, desde el 33 hasta el 43, se llamaban hermanos, como nosotros, hermanos. Los del camino, porque seguían un camino, los discípulos de Jesús, ¿sí? Y en el año 43 se le llama por primera vez cristiano. ¿Dónde? En Antioquía de Pisidia. Y vamos a leer allí en el capítulo 11 de Hechos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, que es el libro de historia del Nuevo Testamento, donde Lucas, el médico amado, empieza a recoger los datos y enseña cómo la iglesia empieza a ser constituida y crece, ¿verdad? Y allí en el capítulo 11 vamos a leer desde el versículo 19, que dice la palabra: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Chipre, pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió a Cristo, el Señor. Y llegó la noticia a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Es decir, entendiendo la historia, los discípulos eran judíos. Cristo era judío. Pero Cristo traía un evangelio, que es el evangelio de la gracia, que alcanza a todos, que es el amor de Dios que alcanza a todos. Entonces los judíos comenzaron a predicar la palabra entre los judíos, ¿verdad? Porque todavía no había sido identificado el cristianismo, todavía no habían entendido que el evangelio era para todos. Pero ¿qué pasó con estos hermanos que venían de Chipre,
de Fenicia, que llegaron allí a Antioquía, comenzaron, dice, algunos varones de Chipre y de Cirene a predicar también a los griegos. ¿Y qué pasó? Se convirtieron al Evangelio. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número de griegos, es decir, de gentiles, de los que no eran judíos como nosotros, se convirtieron a Cristo, aceptaron a Jesús. Y llegó la noticia, entonces en Jerusalén estaban los apóstoles y allí estaba la iglesia central. Y entonces los apóstoles dicen, vamos a enviar a Bernabé a Antioquía. Y cuando Bernabé llega a Antioquía, vio la gracia de Dios, se regocijó y animó, exhortó a todos que con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor. Porque Bernabé era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, y una gran multitud, dice, fue agregada al Señor. Entonces Bernabé, ¿qué hizo? Esto es mucho para mí, vamos a buscar a alguien más que me ayude. Y fue y buscó ¿a quién? A Saulo, que estaba en Tarso. ¿Quién era Saulo? ¿Eh? Era el apóstol Pablo. Entonces lo trajo a Antioquía. Y ellos, dice versículo 26, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y escuche ahí, y a los discípulos, a los discípulos, a los hermanos, a los del camino, a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero yo quiero hoy hablarles acerca de dignos de su nombre. Estos de Antioquía eran dignos del nombre de Jesús. Y hay algo que la palabra nos va a enseñar hoy y que me enseña a mí en primer lugar, ¿sí? Porque yo me hago la pregunta, ¿quiénes son los que le llamaron cristianos a ellos por primera vez? Los otros, los de afuera, los que no se habían convertido, los que le miraban y decían, estos son cristianos. Es decir, ¿qué querían decir con que son cristianos? Estos se parecen a Cristo. ¿Sí? Y ya vamos a entrar ahí. Pero antes de entrar ahí, yo quiero preguntarles, ¿qué es lo que la gente dice de nosotros? ¿Cómo nos llama la gente a nosotros? ¿Qué mira la gente de afuera de nosotros? ¿Nos llamarían cristianos? Usted sabe que un día tenía 18 años. Tenía 18 años un día, ya hace mucho tiempo. Y estaba en un pueblito donde yo nací, allá en la ciudad de La Quiaca, en el norte argentino. Y me fui a un lugar donde la gente pasaba mucho, con mis folletos, y les entregaba uno a cada uno de los que pasaba. Y yo les hacía esta pregunta, ¿es usted cristiano? Y la gente agarraba el folleto, sí, sí soy cristiano, y se iba. Pero uno que tomó ese folleto me dice, ¿y vos qué crees que soy? ¿Un animal? Porque la gente hoy cree que ser cristiano es ser humano. Y no es así. Y la gente se confunde. Y yo le dije, lea esto le va a hacer bien a usted. Y se fue. Yo no sé si habrá leído o no, porque no lo vi más. Pero el folleto decía en la parte de adelante, ¿es usted cristiano? Y la respuesta que daba, porque era la imagen de dos personas conversando, la respuesta que daba era, ¿y qué crees que soy un animal? Y cuando abría el folleto, ahí decía, el que nace en un garage no es un auto. El que nace en este mundo no es un cristiano, es un ser humano. Y entonces la pregunta es, ¿qué dice la gente de nosotros? ¿Cómo nos llaman?
¿Usted se ha preguntado eso? ¿Cómo nos llaman? A veces nos llaman evangélicos, cristianos, religiosos, ¿sí? Fanáticos también. Aleluya, a los de la Biblia, porque están siempre con la Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Pero dignos de su nombre es lo que tendríamos que ser. Es decir, que la gente nos pudiese decir cristianos, pero cristianos porque como los de Antioquía, que estuvieron un año con el apóstol Pablo y con Bernabé, le mostraron al mundo que ellos eran cristianos. Entonces, ser cristiano en ese tiempo, que ellos se lo dijeron en forma, dicen, despectiva, ¿no? O sea, ellos como queriéndole poner un sobrenombre, le dijeron, estos se parecen a Cristo. Eso le quisieron decir. Entonces, el ser cristiano es un nombre dado desde afuera, que es lo primero que entiendo en ese texto. Es decir, los de afuera le llamaron cristianos a ellos. Entonces, ser digno del nombre de Cristo, ser digno de ser llamado de cristiano, en primer lugar me identifica con Cristo. Y esa identidad con Cristo hace que los de afuera me puedan decir, sos parecido a Cristo, sos un cristiano. Porque el mundo observa mi conducta. El mundo nos identifica con algo. Hoy el mundo, vos preguntás y dicen, ustedes son los que piden el diezmo, ¿no? O ustedes son los que alaban y están, como decía la hermana, aleluya. Pero no nos identifican con Cristo. Y lo importante es que si somos dignos del nombre de Cristo, nos tienen que identificar con Cristo. Y hoy nos identifican con Cristo. Hoy somos parecidos a Cristo. Porque el ser digno del nombre de Cristo nos debe identificar con Cristo. Y ya vamos a entrar a ver qué significa identificarnos con Cristo. La segunda cosa que es ser digno del nombre de Cristo, ese nombre significa riesgo. Riesgo. Porque a los de Antioquía llamarles cristianos no era algo, oh, qué lindo. Llamarles cristianos en el año 43 a una persona en el Imperio Romano significaba que iba a la muerte, que iba a ser tomado, perseguido por los romanos y llevado al Coliseo para ser sacrificado. Entonces, ser cristiano era un riesgo. Y la pregunta segunda que me hago yo hoy, ¿ser cristiano para mí es un riesgo? Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 16. Es el texto de Pedro que estuvimos leyendo en este tiempo, Primera Pedro 4, 16. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. ¿Y cómo es que hoy nosotros podemos sufrir, padecer, estar a riesgo por ser cristiano? ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque nos amoldamos al mundo. Entonces no hablamos al mundo de Cristo para que ellos no nos separen. Entonces el riesgo de ser separado de los amigos es el riesgo que hoy los cristianos no quieren pagar, y como no queremos pagar ese precio, no somos dignos del nombre de Cristo. Por eso ser digno del nombre de Cristo me identifica con Cristo,
Y lleva un riesgo, un riesgo. Ser cristiano no es una etiqueta social, cultural, es una convicción, es un compromiso, es un precio que debo pagar. Entonces, hoy por hoy a veces nosotros no vamos a tener compromisos porque nuestros compromisos están más con la sociedad. El ser digno del nombre de Cristo me da identidad, me da riesgo y también me da pertenencia, porque cristiano significa perteneciente a Cristo. Entonces, si soy cristiano, me da pertenencia. En Antioquía se les llamó cristianos porque se les notaba que eran como Cristo, porque veían que eran como Cristo, porque oían lo que Cristo hablaba y porque ellos vivían como Cristo vivía. Entonces, es pertenencia. Cristiano no es un título asumido. Cristiano es un testimonio reconocido. Cristiano es un testimonio reconocido. Entonces yo les invito a que podamos pensar si somos dignos de ser llamados cristianos. Y si somos dignos de ser llamados como cristianos, que eso nos dé una identidad, que eso nos ayude a tomar compromiso, riesgo, a pagar el precio de ser cristiano. ¿Sí? Que eso nos lleve a tener pertenencia, pertenezco a Cristo. Ya no pertenezco a este mundo, ya no pertenezco a las cosas que hay en esta sociedad, pertenezco a Cristo. Y entonces uno dice, pero ¿cómo es entonces vivir como cristiano? Y en Hechos capítulo 2, versos 43 al 47, yo quiero que leamos allí ese texto y de acá saquemos algunas ideas de cómo vivir nuestra vida como cristianos. Hechos capítulo 42, perdón, Hechos capítulo 2, versículo 43. Dice la palabra de Dios, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, dignos de su nombre. Estos eran dignos de su nombre. Y cuando hay cristianos dignos del nombre de Cristo, reunidos como nosotros, hacen que una iglesia cristiana, una iglesia viva, una iglesia que identifica la comunidad cristiana, que identifica a Cristo, que muestra a Cristo. Y aquí yo quiero destacar algunas cosas por el tiempo breve. Y la primera es que una iglesia que está compuesta por cristianos es una iglesia reverente. Es una iglesia reverente. Si leemos en el versículo 43, dice, y sobrevino temor sobre todos. Sobrevino temor a toda persona. Sobrevino temor a toda persona. La palabra temor acá no es miedo, no es
pánico. La palabra temor es reverencia. Es un asombro reverente por la persona de Cristo. Entonces, allí es cuando nosotros tenemos que ver una iglesia consciente de la santidad de Dios. Una iglesia consciente de la presencia de Dios. Una iglesia que es sensible espiritualmente. Es una iglesia que está en la expectativa de lo que Dios va a hacer. Que es una iglesia que está esperando a ver qué es lo que Dios va a hacer. Porque donde Dios obra, el hombre se humilla. La iglesia sin reverencia se vuelve una iglesia espectáculo. Muchas veces hoy estamos viendo gente que sigue el espectáculo, sigue el show, sigue la música, sigue las palabras bonitas que animan, sigue la psicología barata que engaña a la gente. Eso es una iglesia sin reverencia, sin temor de Dios. Y la gente viene porque dice la palabra que llegará tiempo en que los oídos querrán escuchar aquello que a nosotros nos gusta. Y entonces una iglesia reverente es una iglesia que se vuelve el altar de Dios, un lugar de encuentro con Dios, un lugar de adoración, un lugar de quebrantamiento donde venimos y Dios habla a nuestro corazón. Entonces, cristianos dignos de su nombre hacen una iglesia cristiana, una iglesia reverente. Verso 44 al 45 nos muestra que esa iglesia es una iglesia unida y generosa. Dice el verso 44, todos los que habían creído, no algunos, todos los que habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto no es comunismo. Esto es un amor voluntario, un amor que ayuda a crecer, un amor que fortalece. Esto es tener las cosas en común, esto es estar juntos. Dice, verso 45, vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero es bueno entender esto en el tiempo y en su contexto. No es que ahora un cristiano tiene que vender sus propiedades y traerla acá a la iglesia, no. En aquel tiempo estaban siendo perseguidos. El gobierno tomaba sus propiedades, encarcelaba y mataba a todos los cristianos. Entonces ellos vivían en las catacumbas. Ellos huían de las autoridades. Entonces, ¿qué hacían? Vendían todo lo que tenían porque no lo podían poseer. ¿Y qué hacían con el dinero? Lo traían para ser repartido entre los que más necesitaban, porque todos tenían que vivir en comunidad, en comunión, en unión en ese tiempo. Pero esto a nosotros nos enseña que el amor voluntario se produce cuando el Espíritu Santo gobierna. Y cuando el Espíritu Santo gobierna y transforma una iglesia unida y generosa, el egoísmo disminuye. La necesidad del hermano importa. El dinero deja de ser el Señor de mi vida. Usted sabe que a veces algunos oran por trabajo y Dios le da trabajo. Y el trabajo les quita la iglesia y les quita el servicio. Entonces digo, ¿quién te dio el trabajo? Porque cuando Dios nos da trabajo y nos da prosperidad, es una prosperidad económica, es una prosperidad espiritual. Y nada nos puede separar del Señor. Entonces debemos ser sabios en decir, esto es el tiempo del Señor. Y si hay algo que me separa del Señor, yo debo pensar si realmente esto es del Señor.
Nada me puede separar de la comunión con mis hermanos, de la comunión con el Señor, porque el egoísmo disminuye y el dinero a veces se convierte en mi Señor. El milagro no fue vender propiedades, el milagro fue un corazón transformado por Jesús. La verdadera espiritual se nota en cómo tratamos a los hermanos. Una iglesia perseverante en comunión, verso 46, dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseveraban unánimes cada día en el templo. El cristianismo no es ocasional. El cristianismo es diario. Es una vida diaria. Dice, iban al templo, compartían en las casas, comían juntos, vivían en comunidad. Este año, si Dios quiere, vamos a ser desafiados a algunas actividades. Una de ellas va a ser ir a pasar el día en el Parque Sarmiento. Toda la iglesia. Y estar allí, compartir, jugar, tomar mate, charlar, pero que todo eso sea testimonio a la gente que está a la vuelta. No quiero testimonio entregando folleto. No quiero testimonio hablando de Cristo. Quiero testimonio viviendo como Cristo. Porque ese testimonio es el que atrae a las personas a Cristo. Mis palabras son religiosas muchas veces. Los folletos son religiosos a veces. La gente no necesita una oración para ser salva. La gente necesita creer en Cristo. Y necesita ver a Cristo en cristianos transformados. La iglesia afuera. Pero no una iglesia religiosa, sino una iglesia que está dispuesta a compartir juntos, a comer juntos, a jugar juntos, a charlar juntos. Y que la gente que se acerca pueda acercarse a charlar con nosotros. Y en la charla vean a Cristo. Escuchen a Cristo. Una iglesia perseverante en comunión va al templo. ¿Qué cosa? No hay cosa más importante el primer día de la semana que estar en la casa del Señor para compartir con el Señor el pan y el vino y hacer memoria de su muerte y resurrección por nosotros. Una iglesia, por último, sincera, una iglesia alegre. Verso 46 dice, perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sencillez significa pureza, significa sin doble intención. Entonces venían con alegría a alabar al Señor. Había allí en la iglesia un gozo genuino, no fingido, un gozo genuino. Había transparencia, había corazones limpios. En la iglesia, donde hay cristianos dignos del nombre de Cristo, hay gozo, hay transparencia, hay santidad. Donde está el Espíritu, hay un gozo verdadero. Y esa sociedad cristiana, esos cristianos que están reunidos en el nombre del Señor, que son dignos del nombre de Cristo, es una iglesia que impacta a la sociedad. Y yo me he puesto a pensar, si nuestra iglesia, si mi vida, si mi familia está impactando la sociedad. Sabes que no lo hacemos. Y no lo hacemos porque hemos caído en la trampa de que la iglesia es estar encerrado en este edificio. Y juntarnos aquí para alabar a Dios y escuchar la palabra.
Mientras que el cristianismo es aquello que nos saca de la iglesia, porque venimos a adorar a Dios y está bien que vengamos a adorar a Dios, a participar del pan y del vino, porque eso es el gozo más grande que tenemos. Pero eso es consecuencia de vivir en la semana en comunión unos con otros, en juntarnos, en llamarnos, en decir voy a tu casa, Luis, a tomar un mate, a charlar un rato. Es el tiempo que debemos pasar juntos. ¿Me entiende? Eso es ser cristiano. Eso es ser digno de Cristo. Y digno para poder alabar al Señor. Porque dice que alabando a Dios, dice el verso 47, tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. El crecimiento no es una estrategia humana. El crecimiento es consecuencia de una iglesia digna del nombre de Cristo. Cuando una iglesia tiene reverencia, cuando una iglesia practica generosidad, que está perseverando en comunión, que vive en un gozo sincero, impacta a la comunidad. Pero ¿cómo impacta a la comunidad? Mire, esto a mí me da vuelta la cabeza. Dice el verso 47, alabando a Dios y ¿qué más? Teniendo favor con todo el pueblo. Ay, ¿qué significa tener favor con todo el pueblo? ¿Eh? ¿Sabe que la palabra ser misericordioso? Mire, la palabra favor acá se traduce como gracia, buena voluntad. Tenían favor con el pueblo significa que ellos eran reconocidos, respetados y valorados. El tener favor para con el pueblo es una predicación o un sermón más que tenemos que armar, porque es mucho. Porque yo le pregunto, ¿usted tiene favor con el pueblo? ¿Usted tiene favor con los vecinos? ¿Sabe que la primera cosa que nos enseñan en CPI para evangelizar es demuestra amor práctico? Sal afuera y demuestra amor práctico. ¿Qué es amor práctico? Estás caminando, por eso la palabra dice yendo a ser discípulos, porque estás yendo, estás caminando, estás viviendo tu vida y ves a alguien, a un viejito que está barriendo la vereda, decirle, Señor, ¿le puedo ayudar? No, no tengo plata para pagarte, te va a decir. No, 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 yo lo hago con mucho cariño para usted, para ayudarle nada más. Y barre y levanta la basura y le dice, muchas gracias por dejarme ayudar, nada más. No tiene que, terminado eso, decirle, ahora usted es un pecador, necesita a Cristo. No, muéstrele el amor de Cristo. Porque cuando usted le muestra el amor de Cristo, ellos van a necesitar de eso. Ellos van a decir, ¿qué es lo que hace que este chico sea diferente? Y entonces van a buscar a Jesús. Y cuando busquen a Jesús se van a reconocer que son pecadores. Y ahí van a aceptar a Jesús. El otro día estaba llevando a una chica que era paralítica de las piernas, no caminaba, porque al nacer tuvo una hipoxia, creo, en la columna, entonces eso le ha dejado sin piernas. Y cuando se baja para llegar ahí al gimnasio, donde iba a hacer gimnasio, le alcancé la silla de rueda, se sentó y le digo, esto es para vos, y le entrego un Nuevo Testamento. La verdad que me dio ganas de llorar de la manera en que abrazó ese Nuevo Testamento. Y dijo, lo voy a leer. Gracias, gracias por darme esto. Yo no le hablé de Jesús, yo le mostré amor, yo le ayudé y le di algo. Entonces yo creo que la gente está necesitando recibir amor.
recibir atención. Y cuando nosotros empezamos a mostrar a Cristo, porque la gente de Antioquía, ¿qué es lo que miraba? Miraba gente, y vamos a leerlo, gente que estaban juntos, que tenían las cosas en común, que repartían según la necesidad de cada uno, que perseveraban en el templo, que compartían las cosas, que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, que alababan a Dios y tenían favor con el pueblo. Tenían favor con el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en todo este tiempo? En todo este tiempo hemos cortado el favor con el pueblo. Hemos cortado el poder ayudar al otro. Transformando el evangelio en entregar un folleto. Mientras que el evangelio es testimonio cristiano. Es mostrar a Cristo. Por eso el apóstol en las cartas de Juan, ellos creo que ahí dicen, los que hemos oído, lo que hemos visto, los que han palpado nuestras manos, eso es lo que te damos. Eso es el evangelio. Lo que yo he recibido de Jesús, lo que yo he vivido de Jesús, las experiencias cristianas, el amor de Dios manifestado, la respuesta de Dios a mis oraciones, lo que yo palpo de Cristo cada día, eso es lo que yo puedo darte. Y eso es lo que llega a la gente, es lo que transforma a las personas para llegar a Jesús. Esos son dignos del nombre de Cristo. Que el Señor haga de cada uno de nosotros personas dignos de Cristo. Y que nuestro cristianismo tenga favor para con el pueblo. Y que el mundo que nos rodea conozca a Jesús por nuestro amor. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Acá el nuevo mandamiento no es tener amor. El nuevo mandamiento es amar como Jesús amó. Porque Él dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y como Jesús nos amó, es entregándose en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y hoy podemos dar gracias a Dios por este pan y por este vino, que es el amor de Dios en la cruz del Calvario. Y reconocer que Él nos amó y nos amará hasta el fin y ha dado su vida por nosotros. Y nosotros debemos amar como Él nos amó, porque Él se entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Amar teniendo ese favor para con nosotros. Vamos a orar y vamos a compartir el pan y el vino, recordando que el Señor Jesús entregó en la cruz del Calvario su vida por amor de cada uno de nosotros, para que nosotros alcancemos la salvación, la gracia de poder disfrutar la presencia de Dios y de poder entrar a su presencia para alabarle, para adorarle.